A sus 88 años, el Papa Francisco, cuyo verdadero nombre es Jorge Mario Bergoglio, es una de las figuras más influyentes del mundo, no solo como líder supremo de la Iglesia Católica, sino también como símbolo de humildad, compasión y reforma. Nació el 17 de diciembre de 1936 en Flores, un barrio de clase media de Buenos Aires, Argentina. Fue el mayor de 5 hijos de Regina María Sibori y Mario José Bergoglio, un matrimonio italiano que emigró a Sudamérica en busca de una vida mejor. De niño, criado en una familia sencilla, ha recorrido un largo camino hasta convertirse en el Papa número 266, elegido el 13 de marzo de 2013, trayendo una nueva brisa al Vaticano con una filosofía de vivir cerca y servir a los pobres. Su vida es un cuadro complejo, donde la alegría de una misión sagrada se mezcla con una profunda tristeza que pocas personas conocen. Soltero y sin hijos, considera a los católicos de todo el mundo su familia espiritual, pero el dolor personal sigue siendo una parte inseparable de su camino. Jorge Mario Bergoglio nació en una familia trabajadora de ascendencia italiana en Flores, un barrio tranquilo pero no rico de Buenos Aires. Su padre, Mario, era contador y trabajaba en el ferrocarril, y su madre, Regina, una dedicada ama de casa que crió a sus 5 hijos: Jorge, Óscar, Marta, Alberto y María Elena, con un amor sin límites. Como hijo mayor, Jorge creció con la responsabilidad de ayudar a su familia desde una edad temprana, a menudo ayudando a su madre con las tareas del hogar y cuidando a sus hermanos menores. Su infancia estuvo llena de días sencillos: jugar al fútbol en las calles, escuchar ópera italiana con su padre y asistir a los servicios en la iglesia local. Pero la vida no siempre es pacífica. La familia Bergoglio enfrentó dificultades económicas mientras Argentina atravesaba agitaciones políticas y sociales a mediados del siglo XX, especialmente bajo el gobierno de Juan Perón. La mayor tristeza en la vida del Papa Francisco no es un único acontecimiento que suele compartir públicamente, sino la acumulación de pérdidas y sacrificios silenciosos a lo largo del tiempo. Uno de los dolores más profundos puede haber sido el fallecimiento de su madre, Regina María Sibori, quien murió en 1981 cuando él tenía 45 años y servía como sacerdote jesuita. Regina fue una gran influencia en su fe y carácter, enseñándole sobre la bondad y la paciencia. Una vez dijo en una entrevista que lo que más extrañaba eran las comidas familiares preparadas por su madre, y cuando ella falleció, sintió un vacío que no podía llenar. Quizás esa tristeza era arrepentimiento por no poder estar más con su madre durante los años ocupados sirviendo a la iglesia, un sentimiento que llevó consigo durante toda su vida. Otra parte de su mayor tristeza en la vida puede haber venido de traumas personales durante su juventud. A la edad de 21 años, en 1957, Jorge Bergoglio sufrió una grave enfermedad pulmonar, una neumonía severa con infección, que requirió la extirpación de parte de su pulmón derecho. La enfermedad casi le quita la vida y durante sus días en el hospital se enfrentó al miedo a la muerte. Compartió en su libro Let Us Dream, 2020, que la experiencia lo cambió para siempre, enseñándole sobre la fragilidad de la vida. Hubo noches en las que yacía en su cama de hospital, con lágrimas cayendo en silencio mientras pensaba en su familia y el futuro incierto que le esperaba. Esa tristeza no era desesperación, sino un profundo despertar, que lo llevó a decidir dedicar su vida a Dios después de su recuperación. Otra tristeza puede haber venido de las difíciles decisiones que tuvo que tomar como líder de la Iglesia argentina durante la Guerra Sucia de 1976 a 1983. Como provincial de los jesuitas en Argentina, 1973 a 1979, tuvo que lidiar con la dictadura militar de Jorge Rafael Videla, donde miles de personas fueron secuestradas,
torturadas y asesinadas. Algunos lo criticaron por no hacer lo suficiente para proteger a dos sacerdotes jesuitas, Orlando Yorio y Franz Jalix, que fueron secuestrados en 1976. Aunque trabajó silenciosamente para rescatarlos a ellos y a muchos otros, las acusaciones todavía lo lastiman. En una entrevista de 2013, admitió que hubo momentos en que se sentó solo en su sala de oración, llorando por un sentimiento de impotencia ante el sufrimiento que presenció. Esa tristeza es el tormento de un líder que enfrenta sus propias limitaciones en tiempos oscuros. La carrera del Papa Francisco ha sido un viaje largo y tumultuoso, que ha visto tanto altibajos gloriosos como mínimos memorables. Comenzó su camino espiritual después de recuperarse de una enfermedad pulmonar en 1957. El 11 de marzo de 1958, a la edad de 21 años, ingresó en la Compañía de Jesús como novicio, iniciando un camino religioso que duraría más de una década. Estudió filosofía en el Colegio Máximo de San José, en San Miguel, Argentina, y luego enseñó literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada Concepción en Santa Fe, de 1964 a 1965. En 1967 regresó a San Miguel para estudiar teología, y el 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote por el arzobispo Ramón José Castellano. Los primeros años de la carrera de Jorge Bergoglio no le trajeron mucha gloria. Como joven sacerdote, trabajó en comunidades pobres de Buenos Aires, enseñando en escuelas y sirviendo en pequeñas parroquias. Hubo días en que caminaba kilómetros para llegar a sus feligreses, llevando libros de oración y palabras de consuelo a las familias que sufrían hambre. Una vez contó que estaba en una casa miserable de Villa Miseria, un barrio marginal de Buenos Aires, viendo niños hambrientos y llorando en silencio mientras oraba por ellos. No lloré porque estuviera triste, dijo, sino porque sentí que tenía que hacer más. Pero Jorge no se rindió. Dedicó tiempo a estudiar, a cultivar sus conocimientos teológicos y a perseverar en su misión. El punto de inflexión más importante en su carrera llegó en 1973, cuando fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina a la edad de 36 años. Fue un papel importante, pero también desafiante, especialmente en el contexto de la agitación política del país. Dirigió a los jesuitas durante los difíciles años de la Guerra Sucia, tratando de proteger a los sacerdotes y laicos de la represión del régimen militar. Para ello, tuvo que trabajar en secreto, reunirse con funcionarios del gobierno para negociar e incluso esconder a personas buscadas en monasterios. Hubo noches en las que se sentaba solo en su oficina, llorando por las difíciles decisiones que se veía obligado a tomar, como negarse a protestar públicamente contra el régimen para proteger más vidas. Su gran éxito durante este periodo fue su capacidad de mantener la unidad de los jesuitas y proteger a cientos de ellos del arresto. Solía ayudar secretamente a los disidentes, emitiéndoles documentos falsos o ayudándolos a cruzar la frontera hacia Brasil. Sin embargo, estos esfuerzos también conllevan fracasos. El incidente con los dos sacerdotes Yorio y Jalix fue una mancha en su carrera, aunque Jalix luego lo perdonó e insistió en que él no era responsable. Después de dejar su cargo de provincial en 1979, continuó sirviendo como sacerdote y profesor de teología, pero esos años lo dejaron con una profunda tristeza, por lo que no podía cambiar. Su carrera alcanzó nuevas alturas el 20 de mayo de 1992, cuando fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires por el Papa Juan Pablo II. Solo 5 años después, el 3 de junio de 1997, fue nombrado arzobispo auxiliar, y el 28 de febrero de 1998.
Sucedió oficialmente al cardenal Antonio Quarrasino como arzobispo de Buenos Aires. En este cargo, era conocido por su estilo de vida sencillo, negándose a quedarse en la residencia del obispo a favor de un pequeño apartamento y tomando autobuses públicos en lugar de automóviles de lujo. Pasó horas visitando barrios marginales, celebrando reuniones de oración por los pobres y luchando contra la injusticia social. Una vez, después de lavar los pies a los drogadictos durante un servicio de Jueves Santo, se sentó solo en la capilla y lloró, no por cansancio, sino por el sentimiento de cercanía a la gente a la que servía. Su carrera alcanzó su punto máximo el 13 de marzo de 2013, cuando fue elegido papa tras la renuncia del Papa Benedicto XVI. Tomando el nombre de Francisco, inspirado en San Francisco de Asís, se convirtió en el primer papa de América Latina, el primer no europeo desde el siglo VIII y el primer jesuita. Trajo un soplo de aire fresco al Vaticano, reformó la curia romana, combatió la corrupción en la Iglesia y pidió protección del medio ambiente a través de la encíclica Laudato Si, 2015. Para lograrlo, trabajó incansablemente, a menudo quedándose despierto hasta tarde para escribir conferencias y reunirse con líderes mundiales. Hubo días en que lloró en su habitación en Santa Marta por la presión de unas reformas que sabía que encontrarían resistencia, pero también por la alegría de ver a la Iglesia cambiando en una dirección positiva. Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de fracasos. Sus reformas en el Vaticano han encontrado una fuerte oposición por parte de algunos cardenales conservadores y ha sido criticado por su manejo de los escándalos de abusos sexuales en la Iglesia. En 2018, se vio obligado a disculparse tras defender al obispo Juan Barros de Chile, acusado de encubrir abusos, un error que admitió se debió a la falta de información completa. Después del suceso, se sentó solo en la Capilla Sixtina, llorando porque sentía que había lastimado a las víctimas que quería proteger. Aún así, no se dio por vencido y siguió impulsando políticas transparentes y responsables, demostrando que el fracaso no es el final, sino una oportunidad para enmendar los errores. El Papa Francisco siempre se ha propuesto grandes objetivos, no solo para servir a Dios, sino también para llevar esperanza a la humanidad. Desde sus primeros días como sacerdote, soñó con convertirse en un verdadero pastor, cercano a los pobres y marginados. Quería que su nombre fuera recordado como alguien que cambió la Iglesia, no por poder, sino por compasión. A lo largo de más de 50 años de servicio, hizo realidad ese sueño, construyendo gradualmente un legado que se extiende más allá de las fronteras del Vaticano. Uno de los mayores logros del Papa Francisco es convertirse en símbolo de humildad y cercanía. Con su estilo de vida sencillo, rechazando los tradicionales zapatos rojos papales en favor de los viejos zapatos negros y viviendo en la Casa Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico, cambió la manera en que el mundo veía a la Iglesia Católica. Pasó horas reuniéndose con refugiados, prisioneros y enfermos, como cuando lavó los pies de los reclusos en la prisión Regina Coeli de Roma en 2018. «Quiero que la Iglesia sea un hospital de campaña», dijo una vez, y la sinceridad de sus acciones conmovió los corazones de millones de personas. El reconocimiento internacional es otro de los logros por los que siempre ha luchado. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluido el de Persona del Año de la revista Time en 2013, y ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz en múltiples ocasiones por sus esfuerzos de mediación en zonas de conflicto como Colombia y Sudán del Sur. Para lograrlo, ha realizado más de 40 viajes apostólicos internacionales, desde Irak, 2021, hasta Japón, 2019, llevando el mensaje de paz a los lugares donde más se necesita. Una vez, después de regresar de una visita a los campos de refugiados en Lesbos, Grecia, en 2016, se sentó solo en el avión
y lloró por las desgarradoras historias que había escuchado, pero también por la alegría que sintió por haber traído algo de esperanza. El Papa Francisco también aspira a dejar un legado para las generaciones futuras. Quería que los sacerdotes y los católicos lo vieran como un ejemplo de servicio incondicional. El mensaje Laudato Si no es solo un llamado a proteger el medio ambiente, sino también una lección de responsabilidad humana hacia el planeta. Ha inspirado a millones de jóvenes a unirse a movimientos sociales, como la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, en 2019, donde los animó a construir un mundo más justo. Cuando vio a miles de jóvenes aplaudiéndolo en Panamá, derramó lágrimas, no por orgullo, sino porque sintió que había cumplido parte de su misión. El honor de la Iglesia y del mundo era el máximo logro que él apreciaba. Con más de 11 años como papa, hasta 2025, ha sido respetado como uno de los papas más influyentes del siglo XXI. De pie en el balcón de la Plaza de San Pedro, el día de su elección, inclinó la cabeza y pidió al pueblo que rezara por él, un gesto sin precedentes en la historia de la Iglesia. Una vez lloró durante una ceremonia en la Basílica de San Pedro, no por presión, sino por gratitud al haberle confiado la misión de guiar a más de 1.200 millones de católicos en todo el mundo. El Papa Francisco no está casado ni tiene familia en el sentido tradicional, ya que eligió el camino del monaquismo a los 21 años cuando se unió a los jesuitas. Sin embargo, en el contexto de su vida espiritual, a menudo se refería a los católicos como sus hijos, y su relación con la Iglesia podría verse como una especie de matrimonio espiritual con la misión de Dios. Antes de entrar en la vida monástica, tuvo una fugaz aventura amorosa en su adolescencia. Relató en su libro Sobre el cielo y la tierra, 2010, que cuando era joven se sintió atraído por una chica en una fiesta familiar, y durante una semana no pudo concentrarse en sus estudios porque pensaba en ella. Pero luego decidió abandonar el amor romántico para dedicar su vida a Dios. Su tristeza en el amor no radica en un matrimonio mundano, sino en los sacrificios que tuvo que soportar al elegir el camino del celibato. Una vez compartió que hubo momentos en que se sintió solo, especialmente en sus primeros años como sacerdote, cuando veía a sus amigos casarse y tener hijos. Una noche, siendo un joven sacerdote,